Muy buenas noches, queridos amigos del grupo Marcos Escudero. Vamos a trabajar el tema del diálogo y la concertación política. La semana pasada ha habido un diálogo inusual, poco frecuente en el país, muy importante además, en el que se han reunido bajo convocatoria del Tribunal Electoral todos los partidos que tienen personería jurídica. Ya han acordado una agenda muy breve, muy rápida, de 13 puntos que fundamentalmente buscan garantizar los derechos electorales de los bolivianos. Son varios puntos, varios temas, y la reunión no ha sido fácil, por lo que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación. Incluso algunos de los participantes no han llegado a firmar ningún documento, mostrando con esto no sé si la necesidad o la tendencia a desconocer los resultados del acuerdo, o tal vez su propia debilidad para representar lo que se ha discutido en la reunión, o para procesar mediante un diálogo interno los desafíos que la sociedad y los demás partidos les han planteado, ¿no? Esa es la situación del país en este momento. El diálogo es muy difícil dentro de la Asamblea, muy difícil fuera de ella, muy difícil entre los partidos, pero también muy difícil dentro de los partidos. Así que cualquier esfuerzo que podamos hacer para promover el diálogo, pues lo vamos a hacer desde el punto que nos toca a nosotros, que es este de organizar estos eventos, ¿no? Inicialmente quiero agradecer la presencia de los representantes de Comunidad Ciudadana, de Unidad Nacional, de Cambio 25, del Partido Liberal. No sé si ha llegado Henry Montero de Creemos. Hemos hecho todo el esfuerzo posible para que participen otros partidos que tienen presencia en el escenario nacional, pero como les dije, están muy temerosos de salir a la palestra y causar disidencias y problemas internos, de manera que va a ser muy difícil que encontremos soluciones externas cuando en los partidos no están encontrando el ambiente propicio para encontrar soluciones internas. En todo caso, muchas gracias por estar acá, y vamos a comenzar esta sección dándoles la palabra uno por uno a los participantes en el orden que ya les he mencionado, ¿no? Primero, los que tienen representación parlamentaria por el orden que define el tamaño de dicha representación, y luego los demás partidos de acuerdo a la antigüedad con la que se han ido formando y apareciendo en el escenario nacional. Así que le voy a hacer la palabra en primer lugar al parlamentario Enrique Urquidi, que representa a Comunidad Ciudadana, dándole la más cordial bienvenida, en la que vamos a tomar en cuenta sobre todo el tema del padrón electoral, ¿no? Quisiéramos saber qué es lo que ustedes consideran un padrón electoral confiable y transparente, y luego el tema o al mismo tiempo el tema de los resultados preliminares, ¿no? Hemos visto que en ocasiones anteriores el tema de los resultados preliminares ha sido muy espinoso, ha sido muy difícil, de manera que creo que hay que anticipar también cómo quisiéramos plantear el desarrollo de esa recolección rápida de datos, y qué margen de diferencia, qué grado de diferencia podemos esperar como tolerable entre los resultados preliminares y los finales. Siempre habrá algún grado o algún tipo de diferencia, ¿no? Entonces le doy la palabra inicialmente a don Enrique Urquidi. Adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias, Roberto. El tema, por supuesto que es un tema que nos puede tomar bastante tiempo, pero es un tema central de cara a los desafíos que tenemos en el corto y mediano plazo como país. Y tiene que ver fundamentalmente con los procesos electorales y con los mecanismos institucionales que garanticen estos procesos de elecciones judiciales, de elecciones generales el 2025, de las elecciones nacionales para el año 2026. Está claro que estamos viviendo, y así siempre lo venimos reiterando desde Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa Plurinacional, seguramente una de las peores crisis institucionales que hemos vivido como país en estos 42 años desde que se recuperó la democracia en octubre del 82.
Y esta crisis institucional no solamente se refleja y se evidencia en la confrontación de los órganos del Estado, en la desinstitucionalización de todos los órganos del Estado y de las instituciones de la democracia como los partidos políticos, sino que también fundamentalmente se ve en el descrédito y en la falta de credibilidad que tienen absolutamente todos los órganos del Estado. Y a esta crisis institucional, por supuesto que el órgano electoral no ha sido ajena y no ha sido permeable. El órgano electoral también está viviendo una crisis institucional muy severa, fundamentalmente dañada en su credibilidad, en su legitimidad y en la injerencia política que desde el poder que hoy representa el movimiento al socialismo y el gobierno de Luis Arce hacen y reflejan en sus acciones y decisiones precisamente para beneficiar o para apuntalar sus decisiones políticas. Partimos de una premisa clara, y es que no podemos encarar los desafíos electorales venideros sin que se recuperen los mínimos mecanismos de credibilidad y transparencia por parte fundamentalmente del órgano electoral. Después de todo lo que ha venido sucediendo, el 2019, el fraude electoral y toda la desinstitucionalización que se ha vivido en estos 4 años de Arce, está claro que sería un suicidio el encarar o el pretender encarar los desafíos electorales como las propias elecciones judiciales y las elecciones generales del próximo año sin modificar y sin generar mecanismos que le devuelvan la confianza al ciudadano en su voto y en el sistema electoral. Por eso que partiendo de esta premisa básica, desde Comunidad Ciudadana, el día 28 de mayo, a través del presidente de la Alianza, Carlos Mesa, hicimos una propuesta al país. Una propuesta al país que, por supuesto, la hicimos llegar y hicimos partícipes al propio presidente Luis Arce, al presidente nato de la Asamblea, al señor Choquehuanca, a los diferentes, al representante y presidente del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Hassan Teufel, en la que nosotros establecíamos que era urgente generar mínimos consensos entre las organizaciones políticas y entre los órganos del Estado para dar una certidumbre a la ciudadanía respecto a estos desafíos que se plantean en el corto y mediano plazo. En esa propuesta del 28 de mayo, nosotros manifestamos claramente que era necesario, entre otras cosas, primero, que el órgano electoral, a través del Tribunal Supremo, recupere la credibilidad y la confianza que está venida a menos, y que para ello era imprescindible, entre otros elementos, primero, el tener un padrón electoral absolutamente saneado, el hacer una auditoría al padrón electoral, el garantizar que los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, que se van a conocer por lo menos en lo que se refiere a la población supuestamente este 30 de agosto, sean efectivizados, sean aplicados para la elección del 2025, en lo que se refiere a los escaños parlamentarios y a la distribución de recursos económicos, la necesidad de tener un sistema de conteo rápido de votos, lo que en su momento se llamó el TREP, pero que sea absolutamente transparente, hacer una auditoría del sistema de tecnologías que tiene el Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que en el tema del fraude habían 2 o 3 servidores, etcétera. Entonces, vemos necesario que el Tribunal Supremo Electoral comience, y por supuesto en coordinación con los demás órganos, las fuerzas políticas, etcétera, a generar una confianza, garantizando primero un padrón electoral que realmente sea creíble y le devuelva la confianza a la ciudadanía. También tenga la posibilidad de aplicar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, y añadido a eso, generarle también otro tipo de garantías institucionales que desde hace muchísimo tiempo el Tribunal Supremo Electoral está exigiendo. Me refiero concretamente a una solicitud de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral sean incorporados a la Ley 044 de juicio de responsabilidades como una suerte de garantía institucional que ellos están solicitando
desde hace muchísimo tiempo y que desde Comunidad Ciudadana creemos que es absolutamente atendible y necesario a efecto de generarles garantías institucionales a los propios vocales del Tribunal Supremo Electoral. Añadido a este elemento, también creemos necesario que, por supuesto, tengamos la posibilidad de generar las mejores condiciones para que la nueva Asamblea Legislativa, producto de las elecciones del 25, tenga también la capacidad de elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que fenecen su mandato en diciembre del 2025. Este es un desafío adicional al que tenemos y que, por supuesto, merece que con absoluta anticipación nos comencemos a preocupar. Entonces, en términos generales, la propuesta de Comunidad Ciudadana era generar estos mínimos consensos, fundamentalmente en lo técnico, lo que se refiere al padrón electoral, sanear el padrón electoral, garantizar un padrón electoral creíble, transparente, que pueda dar certeza de los resultados, un apuntalamiento institucional que pase por la modificación o incorporación en realidad de los vocales del actual Tribunal Supremo Electoral en la 044, para que ellos también tengan la posibilidad de tener como garantía un juicio de responsabilidades y además, por supuesto, como elementos accesorios, el dar certidumbre sobre este tema de las primarias que finalmente ya se ha allanado producto de los acuerdos del 10 de julio. Una vez que se generó esta propuesta el 28 de mayo, hemos recibido con muchísimo agrado la convocatoria que realizó el Tribunal Supremo Electoral para el 10 de julio, en la cual representantes de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, representantes de la Asamblea Legislativa, a la cabeza de los presidentes de ambas cámaras, han posibilitado que se firme un acuerdo que va en la misma dirección de lo que habíamos pedido nosotros el 28 de mayo, en el sentido de que hoy era momento de que desde el Tribunal Supremo Electoral se dé una clara señal de certidumbre al país. Y producto de esos acuerdos, fundamentalmente que recogen la necesidad de tener un padrón electoral saneado y de trabajar en la transparencia del padrón electoral, también se ha logrado, por supuesto, allanar la posibilidad de que no tengamos excepcionalmente primarias cerradas para efectos de la elección 2025, que era un problema a efectos de los calendarios electorales que estaban entrando en sobreposición en este segundo semestre. Elecciones judiciales versus elecciones primarias. Ante ese escenario está claro que había que privilegiar las elecciones judiciales y había que postergar o había que dejar sin efecto las elecciones primarias cerradas que, vistos los resultados y la experiencia del 2019, simple y llanamente fueron un burdo mecanismo para legitimar la candidatura de Evo Morales en ese momento y que no tenía ningún sentido el volver a repetir el mismo error con un régimen de primarias que no ha llegado y que no ha llevado a ningún lado, mucho menos al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas ni nada por el estilo. Hoy tenemos un acuerdo firmado el 10 de julio que requiere que se canalice institucionalmente. El Tribunal Supremo Electoral ya ha hecho llegar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley en el cual de manera excepcional se suprimen las primarias cerradas y se allana, digamos, la posibilidad de que en este segundo semestre podamos garantizar y se puedan efectivizar las elecciones judiciales. Adicionalmente, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha hablado preliminarmente entre representantes de las fuerzas políticas y se ha solicitado también al señor David Choquehuanca que se organice una comisión a la cabeza, digamos, de las comisiones de constitución de ambas cámaras para que se puedan operativizar estos acuerdos del 10 de julio. Está claro que dentro de la Asamblea hay el ala radical que responde al expresidente Evo Morales y que ya públicamente han manifestado de que ellos no están de acuerdo con el tema de las primarias cerradas y tampoco muestran, por supuesto, gran voluntad de trabajar en los otros temas, fundamentalmente en el tema del padrón electoral, etcétera, etcétera. Más allá de ello, estamos claros que es necesario que los acuerdos del 10 de julio
eh, orientados a devolverle credibilidad, devolverle transparencia y confianza a la ciudadanía respecto al Tribunal Supremo Electoral, se tienen que canalizar institucionalmente, y para ello estamos ya estamos generando los diálogos preliminares para que se pueda generar un paquete de normas, un paquete de leyes que comenzará, por supuesto, por la urgencia con el tema del debate y consideración del proyecto de supresión de las primarias cerradas, pero que continuará también con el tema del padrón electoral, con el tema de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, que en teoría los vamos a conocer el 30 de agosto preliminarmente, que tiene que ver también, por supuesto, con la incorporación en la 044 de los vocales del Tribunal Supremo Electoral para que tengan la garantía del juicio de responsabilidades. Es decir, ahora, producto del 10 de julio, hay un paquete de leyes que hay que trabajar, hay un paquete de leyes que ya están prácticamente en borrador, podríamos decir, y que van a merecer, digamos, un trabajo de socialización, y que hay que canalizarlos de la manera más rápida y diligente de cara fundamentalmente a que en las elecciones generales 2025 tengamos unas elecciones transparentes y unas elecciones en las cuales, por supuesto, todos los bolivianos tengamos plena seguridad y certeza de que se va a respetar la voluntad popular. En ese sentido, desde Comunidad Ciudadana, como bancada parlamentaria, vamos a poner toda la voluntad política, como lo hemos venido haciendo, por supuesto, en todos estos escenarios, de cara a que realmente tengamos certidumbre y se generen los mínimos consensos para devolverle confianza, credibilidad, y para tener unas elecciones generales 2025 con un padrón electoral transparente, creíble, y con un Tribunal Supremo Electoral que recupere en algo mínimamente la institucionalidad perdida producto de esta crisis que estamos viviendo a nivel de los órganos del Estado. En términos generales, y con esto termino, está clara la posición nuestra dentro de la Asamblea Legislativa, está clara la propuesta que nosotros hemos hecho como alianza política, y que en términos generales el 10 de julio se han recogido esas preocupaciones. Dentro de la Asamblea estamos con absoluta certeza de que no va a ser una cuestión nada fácil, viendo el escenario por el que estamos atravesando en este momento, judiciales de por medio, una alta polarización dentro de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pero que más allá de ello estoy confiado en que se van a lograr los mínimos consensos para posibilitar de que los acuerdos del 10 de julio se los canalice institucionalmente y podamos tener en el corto o mediano plazo las seguridades institucionales para que tengamos unos procesos electorales mínimamente creíbles, y que fundamentalmente el órgano electoral recupere esa institucionalidad que la ha perdido en el último tiempo. Eso, querido Roberto, te agradezco mucho.